El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer a cada uno de ustedes un mensaje de ella y poder aportar un granito de arena a cada uno de sus vidas. En esta oportunidad el pastor Eliseo ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado ¿Cómo lo hago? Quédese con nosotros. En nuestra vida hay algo que es importantísimo, es necesario, pero en muchas oportunidades nos hemos sentido mal y vale la pena que hoy reflexionemos pensando en las siguientes preguntas. La primera, ¿cuándo se ha sentido aburrido con su trabajo? ¿Cuándo nos hemos sentido aburridos con nuestro trabajo? Pensamos siempre haciendo lo mismo, siempre la misma rutina, siempre el mismo ir y venir. Ahora, viene otra pregunta que también sería al caso. ¿Cuántas veces se ha sentido sin fuerzas y sin ganas de trabajar? Porque hay veces que nos dan ganas de levantarnos de la cama e irnos a la oficina o al trabajo que tenga que hacer. Pero se llega el momento en que se piensa inclusive que el trabajo es un castigo. Pero Dios dice en su palabra, el que no trabaja, que no coma. Es enérgico en esa afirmación. Siempre, siempre nos pone de antemano el concepto de trabajar. Y es que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. El Señor no cogió al primer hombre, al primer ser de la historia, para darle un jardín y que viviera allí cómodamente. No, lo puso a trabajar. Le dijo, para que lo labrara. Y labrar es hacer que la tierra nos produzca, que la tierra nos dé de sus frutos y nosotros tener también esos resultados. Y luego dice, para que lo guardase. Adán debía guardar el huerto, que no entrara nadie que no formara parte de su vida. Y tal vez fueron de los descuidos de Adán, descuidar a su esposa y no fijarse cómo compartía, cómo vivía. Pero entonces nosotros no podemos considerar el trabajo como un castigo de Dios. En Génesis 2:15, que dice que colocó al hombre para que lo labrara y lo guardara o lo guardase, Adán no había pecado. Adán
no había desobedecido a Dios. Sin embargo, tenía que trabajar. Entonces, ¿qué tal si nosotros tomamos el trabajo como una alabanza a Dios, como un servicio a Dios? Eso es muy importante. Entonces, siendo así, eliminaríamos esa sensación de aburrimiento, de falta de voluntad y falta de energía que a veces sentimos en nuestro trabajo diario, en nuestra rutina diaria. Pensemos que con nuestro trabajo lo que estamos haciendo es obedecerle a Dios y alabando a Dios. Un pequeño mensaje. Cuenta la historia que había un rey muy joven y que él hacía poco había quedado huérfano, así que había tomado las directrices de dirigir su reino. Él mandó a hacer un anillo tipo relicario en el cual quería colocar una frase que le ayudara en un momento de angustia y de dificultad. Así que llamó a sus sabios y les dijo que quería que les quedara una palabra corta para meterla allí en el relicario y en un momento de dificultad o de angustia poderla sacar y que le ayudara en el momento preciso. Los sabios vinieron y dijeron, no, pero siempre hemos hecho palabras extensas y no sabemos qué hacer ahí una palabra corta para que la guarde en el relicario. Entonces llamó a uno de sus sirvientes, que era un anciano, el cual había trabajado con sus padres desde que él era muy niño y ahora seguía con él ayudándoles en la tarea del reino. Así que le dijo a él, lo llamó y le dijo, yo quiero que tú me des una palabra corta para cualquier situación que yo tenga poderla leer y eso traiga paz a mi corazón. El anciano lo miró y le dijo, yo no soy ni consejero ni he sido estudiado, pero tengo una palabra para darte. Tomó un pequeño papel y escribió algo allí y se lo entregó al rey, lo dobló y le dijo, mételo en el relicario de tu anillo, pero no lo saques ni lo leas todavía, lo vas a leer en el momento que lo necesites. El rey hizo como le había dicho el anciano, lo guardó en su anillo y permanecía con su anillo siempre puesto. Poco tiempo después vinieron e invadieron su reino, así que a él le tocó huir. Montado en su caballo huyó hacia el bosque y sus enemigos le perseguían, hasta el punto que él llegó al borde de un precipicio y pensó, estoy perdido, ya no puedo hacer nada, esta situación se ha vuelto muy difícil, y escuchaba los caballos de sus enemigos que se acercaban. De pronto recordó el anillo y el pequeño papel que le había dado aquel anciano, así que abre el anillo y mira el papel, y en el papel decía, esto pasará. Cuando él leyó esto, sintió una paz en su interior y sintió que en ese momento todo paraba. No escuchó más el galope de los demás caballos, ni escuchó que los enemigos le perseguían. Tal vez sintió que sus enemigos se habían perdido en el bosque. Y él entonces guardó el papel nuevamente en su anillo y se fue y se escondió. Empezó a montar su ejército y al poco tiempo volvió y recuperó su reino. Cuando él entró a la ciudad, porque había recuperado su reino, llamó al anciano para que estuviera cerca de él. La gente vitoreaba su nombre, la gente aplaudía, la gente estaba gozosa porque su soberano había vuelto a reinar y les había quitado ese yugo de invasores que habían estado allí. El abuelo al lado le dijo, saca el papel y léelo. Dijo, ¿pero por qué? Si fue en un momento de dificultad. Dijo, en todo momento tienes que leerlo. Y él lo sacó y leyó nuevamente, esto pasará. Entonces entendió el mensaje que le había dado el anciano y dijo, sí, es cierto. Volvió y dobló el papel y lo guardó en su anillo. En momentos de dificultad, le dijo el anciano, pero también en momentos de euforia y alegría, esos momentos van a pasar. Y solamente después quedarás tú con tu soledad o con la gente que esté a tu alrededor más cercana. Nosotros también debemos entender esto. El tiempo que Dios ha marcado para cada cosa va a venir. Y así como hay un tiempo para
la derrota, para el peligro, para las cosas difíciles, también habrá un tiempo bueno y un tiempo que Dios establece para todo aquello que sea gozo y alegría para nuestro corazón. La palabra nos dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No nos apresuremos con dejar las cosas de lado. Esperemos el tiempo preciso porque Dios lo ha hecho de esta manera. Reflexionemos. Entonces, el trabajo para nosotros no debe ser un castigo. Al contrario, debe ser una oportunidad que Dios nos da, más en la situación que estamos viviendo. Cuando si se tiene un trabajo, es una bendición. No importa cuál sea su trabajo, que sea un lustrabotas, que sea un mecánico o que sea un gerente, cualquiera de las ocupaciones, hágala como una alabanza a Dios. Hágala como un reconocer que Dios le está dando la oportunidad de ubicarse y de servir para tener una vida agradable. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciese, porque no hay acepción de personas. Miremos esto. Los amos, las personas que son jefes de nosotros, tenemos que obedecerle, porque dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No como si sirviéramos a ellos, no, sino queriendo agradar a Dios. Si nosotros tenemos en nuestro corazón ese sentir, con seguridad el trabajo va a ser para nosotros una recompensa grande. Dice, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Quien nos va a premiar, quien nos va a bendecir, quien nos va a decir, esto es para ti por el trabajo que hiciste, es el Señor. El amo terrenal puede darle un sueldo, a lo mejor injusto, a lo mejor no es suficiente porque pagan buscando su beneficio. Pero Dios, que es justo, sí le dará la recompensa. Ahí mismo, en Colosenses 4, versículo 1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vea la responsabilidad que tiene usted como Señor, que tiene usted como una persona que dirige a mucha gente o dirige a unos cuantos. No importa cuántos dirija, no importa cuánto sea, dice, amos, haced lo justo y recto, porque usted también tiene un amo en los cielos. Ese amo es Dios. Trabajemos, hagámoslo de corazón, sintiendo que Dios, que es justo, nos tiene la paga justa, nos tiene la bendición justa. Así, en esta tierra, quien nos cuida,
quien nos controla, quien nos paga, no sea justo, pero Dios es fiel y justo para con cada uno de nosotros. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender que Dios nos da la posibilidad de entender cómo debemos hacer las cosas. Cuando somos los que dirigimos o somos los gerentes o así seamos los empleados, tenemos una forma de hacerlo y como nos dice en la palabra, no lo hagamos como para los hombres, sino hagámoslo para Dios. Porque cuando tomamos la actitud de hacerlo de esa manera, entonces vamos a recibir una recompensa que viene de parte del cielo y seremos llenos de bendición. Amables de la audiencia, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comultesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Y crezca con Comultesa su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa Reflexiones, he preparado un tema el cual quiero compartir con ustedes y lo he titulado Transformado por Jesús. Quédese con nosotros. En el tiempo que el Señor Jesús estuvo acá en la tierra, toda persona que se acercaba a Él sufría un cambio, una transformación, o en muchas oportunidades recibía un milagro. Un hombre, un dignatario, un maestro de la palabra en Israel, fue de noche a visitarlo. Quería conocerlo, saber quién era él, pero tenía algo en su corazón, y era que él sabía que Jesús venía de parte de Dios. Y él se lo expresó, y le dijo, yo sé que tú vienes de Dios porque lo que tú haces nadie lo ha hecho. Y le expresa estas palabras. Y Jesús quiere enfocar a este hombre, porque él sabía, tenía mucho conocimiento, sabía mucho acerca del Antiguo Testamento, acerca de las leyes, acerca de todo lo que manejaba en ese momento el pueblo de Israel. Pero Jesús quiso llevar a este hombre llamado Nicodemo a que conociera la gracia de Dios y el favor de Dios que venía a la tierra a través de Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 7 dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús estaba tratando de sacar a este hombre de ese pragmatismo religioso en el cual vivía. Estaba tratando de sacar a este hombre de ese esquema en el cual él estaba metido. Y estaba tratando también de quitar ese molde que le habían puesto. Y le empieza a hablar del nuevo nacimiento. Aquel hombre era un principal, dice la palabra, pero no solamente eso, él era un maestro. O sea, que no solamente él conocía la palabra de Dios, sino que también la enseñaba. Pero no tenía la revelación espiritual del propósito que tiene la palabra para cada uno de nosotros. Y Nicodemo estaba muy inquieto y quería saber quién era ese Jesús. Pero algo que llama la atención es lo que dice en el versículo 3, en el versículo 2. Y dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, no estaba hablando por él.
estaba hablando por aquel grupo de maestros, por aquel grupo de principales de la sinagoga que habían hablado de Jesús y decía, bueno, ese hombre tiene que venir de parte de Dios porque lo que hace no lo hace cualquiera. Y Nicodemo le transmite ese mensaje al Señor. E inmediatamente el Señor Jesús no le está diciendo, sí, yo vengo del cielo. No, no hace eso, sino que lo enfoca. ¿Y en qué lo enfoca? En el nuevo nacimiento. Le está diciendo en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía cuál era el propósito, pero Jesús se lo estaba explicando de una manera tan elemental que le dijo, si no naces de nuevo. Nicodemo decía, pero ¿cómo así? ¿Yo acaso siendo viejo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, no, porque si naces nuevamente vas a nacer nuevamente de la carne, pero estoy hablando del espíritu. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la herencia de la muerte espiritual que tuvieron se transmitió a todas las generaciones, se transmitió a toda la raza humana. Por eso él es llamado el primer Adán, porque transmitió a nuestra naturaleza humana ese pecado, esa naturaleza pecaminosa. Y esto nos apartó de Dios y todavía aquel que no ha nacido de nuevo sigue apartado del Señor y muerto espiritualmente. Una obra de arte. Cuenta la historia que después de una fuerte tormenta, una tremenda tempestad, un árbol centenario cedió y sus raíces fueron arrancadas del suelo y cayó. Un leñador lo vio y rápidamente empezó la obra de sacarle provecho a la leña. Era tanta la leña que tuvo que llamar a sus amigos que le ayudaran para recoger toda la leña que el árbol daba. Finalizada la obra, quedó la parte de la raíz afuera. Sin embargo, el hombre se la llevó a la casa y la puso en el patio allá, como un estorbo, como algo que se toma. Un día un hombre pasó por la casa y le dijo, mirando la raíz, véndame ese pedazo de madera. El hombre le dijo, no, a mí no me sirve para nada, llévesela. Aquel que le decía que le diera la obra, que le diera la leña, era un escultor. Y empezó la obra con esa raíz. Empezó a tallarla, empezó a arreglarla, y al final construyó una obra de arte valiosísima. Así es Dios con nosotros. Nos recoge hechos nada, pero va lavando y va bendiciendo lo que tenemos y nuestra vida va mejorando. En el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, la palabra dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Jesucristo perfeccionará su obra en cada uno de nosotros, amable televidente, y dejará una maravillosa obra de arte. Reflexionemos. Este hombre llamado Nicodemo viene a Jesús. Hay una inquietud en su corazón y era la inquietud de varios del Sanedrín, de varios de los maestros de la ley. Pero Jesús quiere desenfocarlo y sacarlo de allí y meterlo en lo espiritual. La ley, claro, fue hecha por el ser humano. La ley fue hecha para que el hombre caminara de una manera recta. Cuando la ley fue dada a Moisés, era porque ellos llevaban 420 años separados de Dios. Vivían en Egipto, así que habían tomado todos los caracteres de Egipto, habían tomado todas las creencias, todo aquello. Entonces Dios, por medio de Moisés, le da la ley. La ley era como una constitución política para el pueblo de Israel. Y tenía parte también de lo que Dios quería que ellos conocieran de Él.
pero ¿qué sucede? La volvieron solamente humana. Entonces le toca hacer esto, no le toca hacer esto, tiene que hacer esto, porque si infringe uno solo, quebranta toda la ley. Entonces viene el Señor Jesús con su gracia a darnos ese nuevo nacimiento, a que nuestro espíritu que estaba muerto por esa herencia que recibimos de Adán, naciera de nuevo. Y por eso le dice, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo empieza de su cabeza religiosa a no entender y a preguntarle a Jesús, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo así? O sea, yo con tan viejo y vuelvo y nazco. Y Jesús le dijo, si naces de la carne, carne es, pero tienes que nacer del espíritu. Por eso le dice en el versículo 7 del capítulo 3 de Juan, dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego, en los versículos 9 y 10 dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. El Señor Jesús le está hablando a Nicodemo ya como maestro. ¿Cómo así? Tú recibes la ley, la estudias, pero también la enseñas y no sabes de esto. Porque esto está escrito desde el Antiguo Testamento acerca de la libertad que Jesús iba a traer. Está en el libro del profeta Isaías, está en el libro del profeta Ezequiel. O sea, hay varias porciones del Antiguo Testamento que están hablando de ese Redentor, de ese Salvador que iba a venir de parte de Dios, del Hijo de Dios. Y Él era el que iba a traer ese nuevo nacimiento. Por eso Jesús le advierte allí en el 9, siendo tú, ¿cómo tú siendo maestro no sabes de esto? ¿Cómo así? Y Nicodemo en su inquietud dice, ¿y cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puedo nacer de nuevo? O sea, y Jesús le dice, ¿cómo así siendo tú maestro no sabes esto? ¿No sabes lo que te estoy diciendo si está escrito? A veces sucede. Muchas personas leen la palabra, pero solamente con un conocimiento básico. Pero no buscan lo espiritual que la palabra tiene para nosotros. Por eso lo esencial de nacer de nuevo es recibir al Espíritu Santo para que traiga la revelación. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces por eso muchas veces no entienden. Y la gente dice, no lea la Biblia porque se vuelve loco. Es que esa gente lee todos los días la Biblia y se vuelven locos. Yo la leo todos los días y no estoy loco. Es que hay que pedirle la sabiduría al Espíritu Santo porque con nuestra mente finita no podemos entender lo espiritual y lo infinito que tiene esta palabra para nosotros. Porque esto está hablando de eternidad. Y no podemos traerla a lo natural, sino llevarla a lo espiritual. Y este encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo produce una transformación y un cambio en aquel hombre que vino de noche a Jesús y ahora lo vamos a ver en otra posición. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículos 38 al 40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquel hombre que no querían que lo viera con Jesús, ahora estaba trayendo aromáticas y estaba trayendo también compuestos de mirra y aloes para ungir el cuerpo de Jesús. Él tuvo un cambio en su corazón y eso es lo que produce Jesús en nosotros, un cambio, una transformación de vida. Y eso es lo que muchas veces recomendamos a la gente, que acepten a Jesús, que lo reciban, porque Él es el único que puede transformar nuestra mente y nuestro corazón y darnos la revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón. Debemos entender que Jesús puede producir esa transformación en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Es necesario permitirle entrar en nuestro corazón para que Él sea
el Señor de nuestra vida. Y de esa manera habrá ese cambio en cada uno de nosotros y mostraremos entonces el gozo de servirle al Señor. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir junto con ustedes una parte de la palabra de Dios que nos edifique y nos transforme. Que Dios les bendiga.